Según la encuesta nacional escolar, se hizo todo un relevamiento sobre este primer semestre y las clases en el país, en escuelas privadas y en escuelas públicas, y ha dado como resultado un dato que llama la atención. 6 de cada 10 familias dicen que sus hijos perdieron días de clases. Y cuando empiezan a recabar información y a ahondar en esa respuesta, bueno, los datos, las respuestas también generan inquietud y me parece que un replanteo y una reflexión. Vamos a conversar con Alejandro Castro Santander, especialista en educación desde Mendoza y además colaborador de este estudio. Alejandro, ¿cómo estás? Buen día. ¿Qué tal? Buen día, Martín. ¿Cómo estás? Alejandro, un gusto, buena semana para vos. Bueno, estuviste colaborando también en este estudio, en esta encuesta. ¿Te ha llamado la atención la cantidad de familias que dicen que se ha perdido clases y además los motivos que quiero que me los cuentes también? A ver, el tema de la continuidad escolar es uno de los grandes dolores de cabeza que tiene el sistema educativo argentino. Sí. Y que en su momento, por las cuestiones de la cuarentena por pandemia, bueno, se vieron agravados por cuestiones, bueno, que era ya imposible tratar de intervenir, ¿no? De tratar de disminuir. Pero siempre hemos tenido problemas en relación a la continuidad de los procesos educativos por cuestiones externas e internas, ¿no? Siempre factores que uno no puede modificar y otros que sí, tal vez habría que prestar más atención. Empezamos mal ya con el calendario escolar, ¿no? El año pasado ya se había hablado en el Consejo Federal de Educación de tener un piso de 190 días y no lo cumplimos, ¿no? Cuando uno mira los distintos calendarios, muy pocos llegaban a la cifra que se había establecido. Es así. Y después está esta pregunta que se le ha hecho, en este caso fue la quinta encuesta nacional de educación que hizo Argentinos por la Educación, en donde se le preguntó en este caso a las madres, una muestra representativa de madres con hijos en educación primaria, de escuelas estatales y privadas, en donde se les preguntó con respecto al tema de la continuidad pedagógica, ¿no? De cuáles eran los motivos por los cuales sus hijos no habían asistido a la escuela. Bueno, ¿y qué te dio como resultado? Decíamos que 6 de cada 10 de esas madres dijeron que sus hijos habían perdido días. Que cuando se les preguntó, días. ¿por qué? Por distintos motivos, pero en primer lugar estaban las jornadas docentes, ¿no? Aparece jornada docente en primer lugar, después el tema de los paros docentes, que si lo hubiéramos hecho en este segundo semestre hubiera sido mucho mayor, ¿no? Porque hubo más paros, claro. Este problema, caos que creó la discusión salarial. Pero bueno, estamos hablando del primer semestre. Esos son los dos motivos más importantes. Después, bueno, aparecen problemas climáticos, el tema del ausentismo docente, problemas de infraestructura, problemas de transporte. Pero en general, si nos ubicamos acá en estas dos primeras partes, que es superior, el tema de las jornadas docentes, superior en las escuelas de gestión privada, más que las estatales. Mira. Y Alejandro, ¿cómo se soluciona esto, por ejemplo? Porque las jornadas pedagógicas, ¿qué son? Son jornadas de capacitación, de docentes, reuniones. ¿Cómo se soluciona esto? Porque ¿en qué otro momento se pueden hacer si no son en épocas de clases las jornadas? Bueno, creo que hay formas. A ver, yo cuento, por ejemplo, cómo lo está haciendo en estos momentos, empezando de a poco, vamos a ver cómo resulta, pero en la provincia de Mendoza. A ver, contame. En el caso de la provincia de Mendoza, se están haciendo o se están ofreciendo a los docentes jornadas de capacitación, jornadas de actualización docente, los días sábado, y se paga, en este caso creo que son 6.000 pesos, para aquellos que asistan, son 4 horas, tienen que asistir durante 4 horas. Es una forma, ¿no? Hay que ver el día sábado cuántos docentes, después de una semana de tarea y en algunos casos alguna semana de estrés, tienen ganas de un fin de semana, ¿no? Meterse. Igual como está el incentivo del pago, ahí quizás el porcentaje aumenta. Claro, por eso digo, ¿no? Ahí, es interesante esta primera propuesta. Igualmente no es a todos los docentes, creo que hay un número reducido que puede acceder, pero me parece que es un buen intento
De hecho, yo conozco de hace mucho tiempo instituciones de gestión privada que hacían esto, ¿no? Eran los fines de semana, los días sábados generalmente, durante toda una mañana. En este caso no eran rentadas porque ya había como una especie de contrato con los docentes en donde se hablaba de la necesidad de una capacitación y a veces se hablaba hasta de una asistencia obligatoria, ¿no? Y no rentada, no rentada. Pero en este caso, sobre todo está dirigido a la educación estatal, ¿no? Los docentes de escuelas estatales. Me parece que es hay que seguirlo, ¿no? A ver cómo, cómo es una funciona. opción. Es una opción, pero es importante saber la cantidad de días que se pierden, porque quizás uno pasa el tiempo y no te das cuenta de la cantidad, pero acá sumando, y los padres con estas respuestas que daban, ¿se los notó enojados, preocupados a los padres por estas interrupciones? No, no sé si la encuesta no midió humor, Bien. el humor de la gente, pero sí, por supuesto, ¿no? Es un reclamo. Lo que pasa es que cuando uno mira todo lo que de alguna manera se confabula para que no haya continuidad, ¿no? Justamente todo lo contrario, una marcada interrupción por factores externos, internos. El tema del ausentismo de los mismos estudiantes ¿También? Es un tema muy preocupante. ¿También? Claro. ¿No? O sea, cuando uno lo mira, uno puede por ahí argumentar el tema de la enfermedad, pero muchas veces no es solo la enfermedad, ¿no? Hay mucho ausentismo. No, bueno. Hay un marcado ausentismo, es un estudio interesante. En Mendoza se hizo y era una cifra muy importante, no la recuerdo ahora, pero fue un poco como para marcar también esto de que cuando uno va sumando, ¿no? Porque Sí. se hizo este estudio se hizo durante los paros docentes, ¿no? Bien. Si uno suma paros docentes, suma ausentismo de los estudiantes, Claro. O sea, a ver, yo te agregaría otra cosa, ¿no? Un estudio que se hizo en una oportunidad en la Universidad Nacional de Cuyo, en donde se evaluó el tiempo que se perdía en una hora de clase, por ejemplo, ¿no? En la entrada, luego para tratar de que hubiera orden en el aula y hasta que se comenzaba, cuánto tiempo se perdía. Claro, y el tema de el clima de disciplina también, ¿no? ¿Cuánto tiempo se perdía? Y la cifra estaba más o menos que se perdía cerca de un 40%. Es para que se vea, ¿no? Habría que volver a hacer el estudio ahora porque es un estudio de hace muchos años. Sí, pero igual te digo que no debe haber variado tanto. Alejandro, y comparando escuelas públicas y privadas, ¿qué diferencias hay en estas interrupciones? Me decías algo de la jornada pedagógica más en la escuela privada. Sí, ¿cómo influye también? Las escuelas de gestión privada le dedican más tiempo a esto. No hay un contrato que trate de ordenar un poco esto, entonces, bueno, se hace. Acordémonos también de que el prestador del servicio, digamos, ¿no? El que de alguna manera es digamos, el dueño de la institución y el que maneja todo lo que tiene que ver con los dineros de la institución, ¿no? Y con el pago, en este caso en las escuelas privadas hay una prestación privada. El Estado lo que hace en aquellos casos donde hay subsidio o aporte estatal, distribuye una serie de dineros para los sueldos, pero el que lo hace es el prestador del servicio, en este caso. Claro. Entonces, ¿qué pasa? Hay una responsabilidad distinta. Está bien. Y cuando uno tiene un proyecto educativo y se responsabiliza por ese proyecto educativo y quiere que sea de calidad, el tema de la capacitación docente, que es uno de los grandes déficits que tiene el sistema educativo argentino, bueno, las escuelas privadas tratan de cumplir con ese aspecto, ¿no? Entonces, bueno, creo que el tema, bueno, lo mismo pasa con el tema de los paros docentes. Es distinto en las escuelas privadas y en las escuelas estatales. Varía ¿no? también Las ahí. acciones en este caso son distintas, hay presiones distintas también muchas veces, entonces bueno, y compromiso, ¿no? También por parte de los mismos docentes, entonces esto cambia. Pero bueno, es un tema que hay que regular porque se ha convertido el tema de la falta de continuidad educativa, es un tema ya crónico para nosotros. Claro, lo importante es no acostumbrarse a eso, ¿no, Alejandro? A que no sea algo
normal esto de la interrupción de clases, porque como vos decías, al final, cuando hace uno una conclusión, se pierde mucho y eso siempre es en detrimento del aprendizaje de los alumnos. Por eso es importante con estas encuestas y con estos trabajos, luego hacer algo con eso, siempre lo decimos con vos, y que no quede ahí encajonado el dato, ¿no? Estas referencias que se dieron a conocer, porque son muy interesantes. Como sí, siempre, hay que tener cuidado, tenemos que tener cuidado porque el calendario, si bien ya es pobre, bueno, y encima claro. todavía no lo disminuimos con esta cantidad de cuestiones, que algunas que son inevitables, pero muchas otras sí. Sí, por Esto afecta supuesto. directamente, no solamente la calidad educativa, por supuesto, ¿no? Y la posibilidad de que los chicos aprendan, sino que está muchas veces el tema de el no asistir a clase, También. está relacionado con directamente el dejar de ir a la escuela, no abandonar la escuela. Mucho Entonces, más esto es grave otro todavía. elemento también que hay que analizar. Te mando un abrazo, Alejandro. Gracias. Abrazo, Mercedes, que sigas bien. Chao, vos también.